no guardar rencor, porque si guardamos rencor produce amargura. El perdón trae libertad. Así lo muestra en Lucas 23:34, si buscamos nuestra Biblia. ¿Lo tienen uno de esos? Dice así la palabra de Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Tenemos en otra versión bíblica que dice: Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, sorteando los dados. Vemos que en este capítulo Jesús mismo nos mostró el camino al perdón ante la cruz. Pero para hacer el perdón debemos tener en cuenta 4 puntos. El primer punto de ello es que el perdón es un mandato divino. Jesús nos ordena a que perdonemos como nosotros hemos perdonado. El perdón es una condición para recibir la gracia de Dios. El perdón no tiene límite, porque el amor de Dios tampoco lo tiene. También si nosotros nos perdonamos, tenemos una consecuencia, porque el que no perdona cierra la puerta del perdón de Dios en su vida. La falta del perdón endurece el corazón. Si nosotros no perdonamos a quienes nos hicieron mal, vamos a tener esa carga siempre. Entonces nosotros tenemos que ir a perdonar a las personas que también nos hizo daño, perdonarlo de corazón. El perdón trae libertad y sanidad. Si nosotros perdonamos, nos sentimos libres de esa carga que nosotros tenemos y estamos en sanidad, en santidad con Cristo. Cuando perdonamos, rompemos cadenas de odio y resentimiento, como lo dice en Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, porque ninguno deja de alcanzar la gracia de Dios, y porque no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Entonces, si nosotros no perdonamos, vamos a tener siempre esa raíz, vamos a tener siempre esa amargura y no vamos a tener santidad con Dios. Dice en otra versión: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, lo cual los trastorne a ustedes y envenena a muchos. Debemos de perdonarnos también a nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos perdonamos, vamos a estar siempre con esa carga. Muchas veces nos cargamos de culpa y no aceptamos el error que cometimos, tal vez cuando no éramos cristianos. Y ahora al venir al reino de Cristo,
tienen. Dice la palabra de Dios: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí vemos que nosotros tenemos que limpiarnos de toda carga, de todo pecado, de toda maldad que existe tal vez cuando no éramos cristianos. Y ahora ser cristianos tenemos que ir con pureza limpia ante Cristo. Dice otra versión bíblica: pero si confesáramos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Negarnos a perdonar a nosotros mismos, como decir que Jesús no nos perdonó a nosotros, porque nosotros solo con el oír, ver, pecamos. Cristo siempre nos hace llamar de corazón, de que seamos limpios, puros, para así estar en sana paz. Cuando nosotros nos perdonamos, ¿verdad?, es decirle que yo necesito tener un perdón, quiero perdonar a lo que me han hecho mal, para así estar tranquilo con Dios. No hay que tener orgullo, hay que romper esa cadena, ¿verdad?, y perdonar a los que nos han hecho algo malo. El perdón limpia el alma. Cuando nosotros perdonamos, trae salud, ¿verdad?, mental, al cuerpo, al espíritu, porque Dios restaura, porque es la redención con Él. La paz nos llena cuando ya hemos perdonado a nosotros. El perdón, ¿verdad?, es un mandamiento que Dios nos ha dejado a nosotros. Nosotros tenemos que amar, no tener enemigos, tenemos que bendecir a las personas. Tenemos que tener paz en nuestro corazón. Si nosotros no tenemos paz, no perdonamos, nos estancamos espiritualmente. Perdemos la paz, la comunicación con Dios. No podemos avanzar en nuestro propósito cristiano. Pero cuando perdonamos nosotros, la gloria de Dios nos envuelve a nosotros con el Espíritu de Él. El perdón es una decisión que nosotros debemos de tomar. Es una emoción que nosotros debemos de hacer para estar bien con Dios. Tenemos que examinar nuestros corazones y así perdonar a quienes nosotros hemos hecho mal. Orar por si aquella persona que nosotros pedimos perdón no nos quiere perdonar, orar por ellos para que nos perdonen. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la guía para hacer ese perdón, que nos dé fuerza. El Señor, ¿verdad?, nos ha enseñado a perdonar, como lo hizo en la cruz. Sanó las heridas de nosotros, las cadenas del rencor, y llenó nuestros corazones de espíritu.
Dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Habiendo dicho esto, durmió. Miramos que ahí Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y pidió perdón a su verdugo. Perdonar transforma y refleja el carácter de Cristo en nosotros. El perdón nos limpia, la paz llena del interior del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar para perdonar. Tenemos que reconocer si alguien, ¿verdad?, nos hizo algo, reconocerlo y pedir perdón a él. El perdón tiene un poder transformador que nos libera, nos reforma, nos restaura las relaciones y nos acerca más a Dios. Nos perdona y nos libera de la carga que nosotros tenemos, nos sana y nos hace semejantes a Él. Cristo nos hace llamar a que perdonemos de corazón, a que recibamos el perdón, el que nos perdona. El perdón es como una gracia divina que nos da, que nos hace semejante a Cristo. Miremos ahí que hay que perdonar las ofensas. Nuestros padres en celestial nos mandan también que perdonamos, a como Él perdonó también el ejemplo de Él, todo lo que Él pasó, ¿verdad?, en la cruz. Tenemos que esas ofensas y todas esas maldades tenemos que perdonarlas como Él perdonó a sí mismo. El perdón, ¿verdad? Cuando nosotros perdonamos, rompemos cadenas de resentimiento. Digamos que José perdonó a sus hermanos a pesar del daño que él había sufrido. Él vino y lo perdonó. Como dice también en la cita de Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces, si lo tienen, amada iglesia, dice la palabra de Dios. Entonces se nos acercó Pedro, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dijo, que peque contra mí hasta 7 veces. Le dijo el Señor Jesús, le digo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar. Entonces, ahí vemos que por todas tenemos que perdonar, porque nosotros con solo leer o oír pecamos. Tenemos que pedir perdón a Dios para siempre estar en santidad con Cristo. Tenemos otra cita bíblica que dice en Mateo 18, 23 y 35. Si lo tienen en la iglesia.
a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor en aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a una de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él legal diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo mismo, yo te lo pagaré todo. Miremos aquí cómo, ¿verdad?, aquel siervo fue mandado, porque él pidió, rogó, suplicó que no podía pagar la deuda que tenía. Entonces vino el Señor, se mostró de su misericordia y lo perdonó. Pero cuando él salió de ahí, encontró, ¿verdad?, a alguien que le debía, a uno de sus consiervos, y le dijo que le pagara la deuda que le debía. Entonces miramos ahí, ¿verdad?, la maldad de este siervo, que como Dios lo perdonó a él, le perdonó esa deuda, pero él vino y no perdonó al que le debía. Entonces nosotros tenemos que perdonar, tenemos que ser bondadosos para estar bien en el Espíritu de Dios, porque perdonar también trae tranquilidad a nosotros mismos, y así nosotros no pecamos con culpa y no aceptamos los errores que cometimos. Tenemos que estar en la gracia de Dios, porque el Señor así nos ha perdonado a nosotros. Tenemos que buscar el perdón de Cristo Jesús. Jesús nos perdonó a nosotros en la cruz. Miramos que tenemos que seguir siempre, ¿verdad?, con el perdón de Cristo. Tenemos que nosotros perdonarnos a nosotros mismos, y tenemos que tener el deseo de perdonar. Tenemos que pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, que Él ponga en nosotros ese espíritu de perdonar, que nos dé compasión para perdonar a todos los que nos han hecho mal, perdonar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, dejando todo lo que hemos sido atrás y empezar una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que pedirnos que Él nos purifique. Tenemos que tener aquel deseo de perdonar, tener la gracia de Cristo en nosotros mismos, tener la fortaleza para perdonar de corazón a quienes nos han ofendido a nosotros, a quienes nos han herido a nosotros. No tenemos que guardar resentimiento, no tenemos que guardar ira, y es que nosotros tenemos que tener el amor de Cristo en nuestros corazones para que Él nos pueda libertar y liberarnos a ellos con el perdón. Tenemos que nosotros perdonarnos también
porque Él nos perdonó en su total y eterno cruz cuando Él estaba ahí. Nosotros sí nos negáramos a perdonar, no tenemos tranquilidad, no estamos bien si no nos perdonamos. A veces nosotros también nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil perdonar? Tal vez es difícil perdonar porque tenemos el orgullo y tenemos que saber que el enemigo a veces nos pone caer, pero nosotros como cristianos ya no tenemos que tener ese orgullo, tenemos que pedir a Dios, doblar nuestras rodillas y decirle que nos perdone si hemos hecho algo malo. El perdón de Dios es como un río, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos resentimiento, ese río no puede fluir en nosotros. No perdonar es decir a Dios que no somos cristianos. Sin embargo, nosotros necesitamos el perdón de Cristo. Nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Es una debilidad, ¿verdad? Aquellos que no perdonan, que tienen fuerza, no quieren perdonar, no quieren aceptar el error que hicieron. El perdón es un camino de libertad y sanidad. El perdón se nos limpia el alma, trae sabor al cuerpo y descanso al espíritu. Dios restaura la relación si perdonamos, ¿verdad? Hay que sentir la presencia de Dios para buscar en lo que es el perdón. La paz llena lo que es el interior, el corazón, cuando nosotros vamos y le decimos a aquella persona, perdonamos por lo que te dicen o por los malos pensamientos que tuve ante ti, perdonamos. Así la paz lo llena nuestro interior, el corazón. La oración también tiene poder. Cuando Jesús dijo, estemos orando y perdonáis. Perdonar es olvidar, es recordar que nosotros somos hijos de Cristo y que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no perdonamos, nos estancamos espiritualmente, perdemos la paz con Cristo Jesús y no avanzamos en el propósito que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros perdonamos, sentimos la gloria de Dios, sentimos un alivio, sentimos que esa carga ya no lo tenemos cargado con nosotros. Así que nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tenerla limpia, sin rencor, sin odio, sin amargura, siempre pidiendo al Señor la dirección de Cristo. El perdón, ¿verdad? Es una decisión, no es una emoción que nosotros tenemos, es sentir la gana de perdonar, es hacerlo hoy. Si hemos cometido algo, si tenemos que perdonar a alguna persona, el perdón nos hace cambiar a nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que buscar el estado de Dios en Cristo y estar bien con Él, sin culpa, sin amargura. Ya para concluir, hermano iglesia, si podemos decir, ¿verdad? Cristo nos hace
ir a buscar a esa persona y perdonar. Con el corazón, ¿verdad? Decirle, perdóname, Señor, que he ofendido, si he hecho mal, perdóname. Porque el que perdona, recibe el perdón de Dios. Y si nosotros no perdonamos, no rompemos esa cadena que tenemos en nosotros. Así mismo, ¿verdad? El perdón es la llave de la gracia de vida. Él nos sana y nos hace más semejantes a Cristo. Jesús, ¿verdad?